A finales de los 90, tras la caída de los grandes capos, contrario a lo que se creía, el país estaba lejos de encontrar el camino de la paz. Resulta que eso no fue cierto. En la medida que va desapareciendo una cabeza, alguien lo va reemplazando y alguien va tomando el mando para continuar con esa cadena de crímenes. El país se enfrentaba a nuevas y complejas dinámicas. Hay que coger gente, los que integran los tres poderes, y verá cómo brincan. Una guerrilla que había creado la idea en la ciudadanía de que era una gran guerrilla poderosa. Si la guerra continúa, si la guerrilla sigue burlándose del país, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Que me juzgue el mundo por guerrerista, pero no soy guerrerista. El proceso de desmovilización de los grupos paramilitares fue el resultado como de una especie de percepción o de sentimiento de esos grupos de una victoria. En silencio y a expensas de los nombres públicos del mal que encabezaban las listas de perseguidos, crecieron capos y comandantes feroces de los que no existían registros en la historia criminal. Era difícil, pero nunca dijimos que era imposible. Fue capturado alias Don Mario. Abatido uno de los mellizos, cayó uno de los más bárbaros jefes guerrilleros, alias el Paisa. El mono Jojoy fue dado de baja. La policía acabó con la banda de los mellizos. Este es un golpe importante. Un comando élite le seguía la pista desde hace un año. Buenas noches, bienvenidos a Especiales RCN. En la última década, el país oyó hablar de nuevos capos de la mafia y a su vez de grandes e increíbles operativos contra ellos. Algunos de esos operativos se planearon desde este lugar, el cerebro de la inteligencia policial. Arriesgadas misiones nos permiten hablar de 7 casos en donde la realidad supera la ficción. En 2001, el periodista Jorge Enrique Botero reveló el testimonio de una realidad aterradora. Policías, militares y políticos secuestrados por las FARC, en medio de la selva, encadenados, encerrados con alambres de púas, en algo que recordaba campos de concentración. Cuando me pusieron a mí la cadena y sentí el peso de ella, se siente uno humillado, se siente uno frustrado. Muchos años después, el país conoció el nombre de quien ideó tal forma de represión en la selva. Y la persona era Martín Sombra. ¿Ya vieron los pajaritos que organizan la guerrillera? Este es el comandante Martín de La Invención. El lugar que yo tengo aquí me lo he ganado a pulso. Un guerrillero frío, sin compasión, que gozaba del respeto de sus hombres. Para que esa gente aprenda que al baile de las gallinas no van las cucarachas. Tenía una misión específica encomendada por sus superiores. Y nuestra responsabilidad es cuidarlos. Es el protagonista de la primera historia de Comando Élite. Ese personaje temerario de la ficción está inspirado en ese de la realidad que durante años fue un fantasma. Él lleva toda la vida viviendo en la guerrilla, toda la vida viviendo en la selva. Solamente se conocía de su importancia dentro del grupo terrorista, sus bastantes años en la organización. Se trata de una de las leyendas de la subversión, Elí Mejía Mendoza, el carcelero de las FARC. Famoso por tener bajo su custodia al que ese grupo consideró su tesoro más preciado. ¿Quién? ¡Comando! ¡Hay que dejármelo!
Para las FARC, los secuestrados, los políticos y los oficiales y suboficiales de la fuerza pública eran muy importantes. Entonces tenía que poner una persona de mucho perfil dentro de la misma organización, una persona de mucha experiencia, una persona de total confianza. Bueno, eso fue una tarea que me pusieron y hasta donde pude la cumplí. Así que con uno que intente hacer algo los amarro a todos. ¿Qué hizo exactamente? No, pues salvarlos de varios bombardeos que les metieron, cuidarlos, protegerlos. Y si alguien intenta escaparse, la orden es matarlo. Nos preocupaba el ver la determinación que él tenía de cumplir cualquier orden. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Su misión se la encargó directamente Manuel Marulanda Vélez, el fundador de las FARC, quien lo conocía desde niño, cuando la violencia bipartidista lo empujó junto a su padre a empuñar las armas. Sí, lo adoraba como un padre. La radio, la prensa, adelantar en el futuro para todo el conjunto del movimiento revolucionario. En esa época conoció a Tiro Fijo. Ellos aparecen como campesinos también refugiados de la violencia por ahí. ¿En Planadas? Armándose, sí, por los lados de Planadas. Aunque era un niño, en esos años su carácter rudo lo hizo acreedor a su temible sobrenombre en la subversión. Es por un problema con un negro que tuve. El negro me trataba mal, que no fuera metido, no era sapo. Y eso, así fue el problema con el negro. Cuando el negro va al perilla, yo ya le había metido 2 tiros con un charpio. Décadas después, ese mismo pequeño se había convertido en un hombre temible que gozaba de todo el respeto dentro de la organización. ¿Cuándo carajos va a aprender que primero fue 880? Un hombre que le dijo no a la lucha intelectual de clases para dedicarse a las vías de hecho. Este fue el alambre que trajo Saúl. Perfecto. Dígale a Joaquín que le explique cómo reforzar esa jaula. Yo siempre fui de orden público. A mí nunca me gustaron las oficinas. A mí no me va a venir un arquito de 3 pesos a decirme cómo es que son las cosas. Lentamente escaló posiciones dentro del grupo guerrillero. Deje esa pose de traqueto, que usted sabe que sobre los prisioneros mando yo. Se hablaba de igual a igual con hombres como el Mono Jojoy y el propio Tiro Fijo. Aunque públicamente nadie sabía de él, dentro de las FARC, en la zona de distensión, ya era la piedra fundamental que sostenía el andamiaje del secuestro. La ficción corresponde con la realidad. Preparó algunos de los ataques a bases de la fuerza pública como Miraflores y Puerto Rico. Ahí les volvimos a volar el fundillo, comandante. Ahora viendo la serie, pues a uno como que le revuelven muchas cosas. Ese era el carcelero de las FARC, invisible para el país, reconocida pesadilla para los secuestrados, despiadado, inmutable e irónico. Y si alguien intenta escaparse, la orden es matarlo. Nos preocupaba el ver la determinación que él tenía de cumplir cualquier orden. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Sin embargo, pese a las pruebas y a los testimonios, Sombra tiene otra visión de esos años. Siempre a ellos se les dio un trato humano, mientras que yo los tuve, yo no permití humillaciones. Continuamente estaba amenazando a los secuestrados, una persona de mano fuerte, de mano férrea, que no dudaba un momento en aplicar castigos. ¡Vamos al arroyo! ¡Ustedes al fondo! ¡Vayan hasta la esquina del río, corra! Tal y como lo muestra el relato de ficción, Sombra no tenía compasión, ni siquiera con sus propios hombres. Si un guerrillero incumplía el régimen, inmediatamente lo asesinaban o le colocaban algún castigo. Cualquier intento de traición, saben que la traición se paga con la muerte. Combatientes rasos que desertaron o que fueron capturados ayudaron a construir el perfil público de ese carcelero inflexible. No es que estamos cagando plata con el cuento de la droga. Su gusto por las mujeres, con las prostitutas, el licor, le gustaba mucho hacer fiestas. Papito, entonces, ¿cuándo lo vuelvo a ver? Váyanos a ver. Así, en busca del carcelero de las FARC, se gestó un milimétrico plan de inteligencia en el que inicialmente un policía logró una imagen inédita de él. Son muy parecidos. Mire, pero ahí está el análisis y
Coincide. Tenían un rostro y el pleno convencimiento de sus debilidades. Suficiente información para que una pareja de investigadores, haciéndose pasar por campesinos, lograra acercarse a él en el sur de Tolima. Capitán, logramos la infiltración. Sara va a entrar al campamento. De modo que usted quiere entrar a la lucha revolucionaria. Sí, señor. Tenía sus días de terrorista ya en la selva contados. Meses después, siguieron a Sombra hasta Bogotá, donde otro investigador implementó la única forma posible para vigilarlo. Que uno de los integrantes del grupo empiece a hacer una caracterización como vagabundo, como indigente. 2 meses antes de empezar la misión me tocó dejar de bañarme, me tocó dejar de cepillarme los dientes, me tocó dejar de afeitarme. Es un trabajo de tiempo completo. El policía no es que vaya, se disfrace de indigente, vuelva a la casa, se bañe, sino que realmente tiene que vivir como indigente. Y lo más duro, alejarme de mi familia y empezarme a someter a un rechazo total de la sociedad. Después de 5 meses durmiendo en la calle, frente a la casa donde se hospedaba el guerrillero, la operación dio frutos. Lo veo solamente 3 veces, pero son 3 veces que son muy importantes para la actividad de inteligencia, para la actividad operacional. Cuando llega, una de las veces que se asoma por la azotea y cuando se va. Cuando reporto su salida, ahí termina mi actividad de inteligencia. Ese detective que vivió como un indigente confirmó la fecha y la hora en las que salió Martín Sombra de Bogotá. A Machetá, por favor. El 24 de septiembre de 2008, en Saboyá, Boyacá, el ingenio y la devoción de meses de inteligencia se manifestaron en un golpe contundente. Los detalles de una infiltración sin límites forman parte de la historia televisiva de Comando Élite. Usted y yo. El proceso de paz con los paramilitares vive a esta hora un capítulo sorpresivo. Esta crisis la acaba de precipitar la suerte que está corriendo ese proyecto en el Congreso de la República. Condujeron a estaciones de policía a todos los integrantes de la cúpula de las autodefensas. El 16 de agosto de 2006, en plena negociación con el paramilitarismo, el gobierno nacional le hizo un llamado a todos los jefes de esa organización. Aparentemente van a ser trasladados a un centro de reclusión vigilado por el IMPEC. Los procesos de paz salen adelante cuando ganan credibilidad. Entre los 25 que respondieron no se encontraba el comandante Pablo Arauca. Desmovilizado 6 meses atrás con más de 500 combatientes. El mismo que desde el 2004 se sentó en Santa Fe de Rolito como uno de los líderes de la negociación para abandonar las armas. Su nombre verdadero, Miguel Ángel Mejía Múnera, uno de los 12 hombres más buscados en el mundo, narcotraficante escondido en el cuerpo de un paramilitar. Haciendo uso del poder económico que tenían como narcotraficantes, pues lograron o intentaron obtener las franquicias de unos bloques o de unos grupos de autodefensas. Nos costó mucho trabajo entender a nosotros como libretistas cómo era que alguien podía comprar un frente, además un frente de 400 hombres. El primer intento es hacerse a la franquicia de las autodefensas o el bloque Vencedores de Arauca. El plan lo ideó con su mellizo Víctor Manuel, con el que silenciosamente levantó un imperio de tráfico de droga a Estados Unidos y Europa. Ellos eran un par de narcotraficantes que con el tiempo y unos buenos resultados en sus delitos fueron acumulando riqueza y se llegaron a posesionar como unos de los grandes capos.
Su idea era obtener los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y evadir la extradición. Se abrió un boquete para que muchos narcotraficantes quisieran convalidarse como actores políticos. Pues intentaron camuflarse dentro del proceso de justicia y paz. Solo espero que sepas lo que haces. Yo siempre, mío. Yo tengo todo el plan preparado, usted no me preocupe. Listo. Cuando tú lees esto y uno como director y está viendo una gran película, está viendo una gran historia ahí, entonces uno dice, esta historia la quiero contar. La oportunidad que nos dio de trabajar con usted. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, salud para los mellizos! Ellos estaban recluidos en Santa Fe de Ralito. En el momento en que ellos escapan de allí, se convierten en objetivo de la policía. Vea, patrón, este es el campamento principal del frente. Tras huir de Córdoba, los mellizos partieron hacia la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí, sobre los restos de otro grupo paramilitar que habían comprado por más de $4 millones, le dieron vida a los nevados, su temible brazo armado. ¡Que viva el frente más berraco de toda la tierra! ¡Que vivan los nevados! Controlaron el norte del país, infiltraron organismos gubernamentales y le declararon una guerra frontal a la Fiscalía General. Que vaya diciendo. Una investigadora del CTI fue asesinada esta mañana en Santa Marta. La mujer seguía casos de paramilitares. 6 personas de una misma familia fueron encontradas muertas dentro de un vehículo en los que aparentemente estarían involucrados los presuntos narcotraficantes. Nos declaran la guerra, nosotros les declaramos la guerra judicial. Ellos ordenan el asesinato de Judy Faride Álvarez, declarándole la guerra a la justicia, a la fiscalía. Por eso nosotros entonces les declaramos también la guerra, obviamente la guerra judicial, y emprendimos una persecución jurídica bastante considerable. Se dice que apoyados en la estructura ilegal de los nevados, lograron deshacerse de otras bandas criminales para enviar a Estados Unidos más de 38 toneladas de coca al año. Ellos se intimidan y el que no les colabora y no les sirve, pues simplemente lo sacan del juego del narcotráfico. Usted y yo, dentro de nada más los jefes de toda esta zona. En sus orígenes son narcotraficantes puros. Los mellizos Mejía le expresan a uno o le recuerdan los corridos prohibidos, el canto y las odas a esa ilegalidad y de alguna manera pues una justificación perversa de esa ilegalidad como forma de ascendencia social. Sin embargo, mientras sembraban terror, dejaban un rastro que los sabuesos del comando élite convirtieron en una pista certera. Al parecer uno de ellos tenía como un gusto especial por las tortas, por unas tortas muy específicas que mandaban a traer. ¿Torta de chocolate con cubierta de trupas? Sí, señora. Me dijeron que lo encargaron desde por la mañana. Los detalles en inteligencia son esenciales. Aquí no se desecha nada. Hasta la misma basura es importante para nosotros. En este caso, los detalles eran vitales porque Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera aprovechaban su condición física para confundir y escapar. No se sabía muy bien si eran 2 o 1. Digamos que siempre la policía tenía la duda si eran 2 hermanos o era uno solo el que traficaba. Además, se valieron de su poder corruptor. Necesito que me quede aquí. La zona está completamente rodeada. Entonces despédela. Durante 2 años, la inteligencia de la policía siguió a los mellizos. El 29 de mayo de 2008, el país conoció de un operativo en Tarazá, Antioquia. Abatido en Antioquia uno de los mellizos, Víctor Manuel Mejía Múnera. Este era uno de los criminales más peligrosos que había en el país. Tal vez ese vínculo familiar indeleble que los hizo compartir suerte también marcó su caída. 3 días después, el otro mellizo fue capturado de una forma que parece salida del ingenio de un escritor. Fue capturado en el Tolima, entiendo que por Honda, cuando se movilizaba camuflado en una tractomula. Nosotros ya sabemos cómo los atraparon. Sabemos que los atraparon, pero no sabemos cómo los atraparon. Y ahí es donde se vuelve interesante Comando Élite.
Tanto Martín Sombra como los mellizos eran considerados intocables y gracias a una mezcla de astucia, de valor y de tecnología lograron infiltrarse en sus círculos de seguridad. Las operaciones fueron tan limpias que los delincuentes nunca se dieron cuenta del peligro que los acechaba. Cuando regresemos les vamos a contar la historia de un guerrillero implacable y de un paramilitar que cambió de piel. Esa es la sala situacional CI3 24/7, la Policía Nacional. Está dotada con sistemas tan avanzados como los de las grandes agencias de inteligencia del mundo, rastreos satelitales, análisis de información y seguimiento a cada unidad en operación. Hacen parte del hogar del Comando Élite, el mismo que logró ubicar al hombre que fusiló a sus secuestrados. Vamos a ir al oriente, sin lugar a dudas, y vamos a ir a cada uno de los municipios y vamos a llevar el mensaje de la no violencia. Aquí derechos hay, pero no los dejan ejercer. Si estamos en busca de la paz, avancemos en el camino de la paz. Esos dos hombres, firmes creyentes en la posibilidad de la paz, señalaron el destino de un guerrillero que no creía en ella. Aicardo Agudelo, alias El Paisa. Ese señor era, yo creo que de lo más diabólico y de lo más sanguinario que tenía las FARC. El 21 de abril de 2002, el gobernador de Antioquia y su asesor de paz encabezaron la marcha de la no violencia entre Santa Fe de Antioquia y el municipio de Caicedo. Hacían un llamado pacifista y bien intencionado para silenciar los fusiles. Abstenerse de realizar operaciones en la zona en torno a la marcha. No queremos la seguridad de las armas, queremos el acompañamiento de Dios. En esa búsqueda se encontraron con una avanzada del Frente 34 enviada por el mismo comandante que los invitó a su escondite para debatir esa teoría. Mi comandante les manda a decir que si es para hablar de paz estamos disponibles. Pidámosle a la Virgen Santísima, como les decía, que acompañe esa reunión, que ella sea el centro de esa reunión. Como garante puso en la mesa su palabra con dos promesas: respetar su vida y su libertad. Y de alguna manera él tenía como cierta confianza de que el paisa no les iba a hacer nada. Pero pues resultó en que el hombre, en que mi papá se equivocó. Que pueda sigan. Gracias. Les presento a nuestro comandante. Bienvenidos. Gracias, mucho gusto. Hasta ese momento ni ellos ni el país conocían de lo que era capaz el paisa. Y en vez de ir a mirar qué era lo que querían, cuál eran sus políticas con la frase de la no violencia, los traicionan. Se les informa que a partir de este momento están retenidos con categoría de canjeables por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Alias El Paisa es un hombre muy metódico, es un hombre sanguinario, es un hombre que ejerce el mando por el miedo. Del Paisa como tal no se conoce mucho, digamos, no era una persona que estaba en un alto nivel dentro de la estructura de las FARC. Por más que le doy vueltas a esta vaina, a mí no me cuadran los números. Pero sabemos que manejaba las finanzas. Los pocos que lo conocieron hablan de su brutalidad. Tiene a un hijo de un pelado de unos 10, 12 años, quien le inflige los castigos que le inflige a un guerrillero raso, un guerrillero normal. Cargar bultos de arena, cortarle leña, hacer trincheras. Niños, la revolución espera mucho de ustedes. Yo veré con berraquera. Y fuera de eso, lo castiga como un padre desadaptado, golpeándolo y todo. Entonces es una persona que el carisma de él era una persona de hacerse respetar por medio del terror. La revolución exige sacrificios.
No hay nada que hacer. Mande el segundo pelotón de inmediato. La historia de su persecución, hoy llevada a la televisión, cuenta que a las 11 de la mañana del 5 de mayo de 2003, tras un año de secuestro de los políticos, las fuerzas especiales rodearon el campamento en Urrao. No los podemos matar, comandante. Ese día, con una orden, Aicardo de Jesús Agudelo Rodríguez se graduó como uno de los comandantes guerrilleros más despiadados de la historia del país. Cuando vemos que a 5 metros de distancia todo el mundo levanta los fusiles y comienzan a disparar a sangre fría sobre los secuestrados. Cuando estaban hacia el sur, alias el Paisa ordenó, no, parece que no todos están muertos, vayan y asegúrenlos, remátenlos. Remátenlos. Y yo escucho la voz clarita del Paisa cuando les dice, devuélvanse y rematen uno por uno. Al gobernador de Antioquia le meten más de 20 impactos en la espalda. Fueron asesinados Guillermo Gaviria, Gilberto Echeverri y 8 militares en cautiverio con los dirigentes. Al fusilamiento sobrevivió el sargento Pedro José Guarnizo. Yo quedé ahí y dije, Diosito, perdóname todo lo malo que he hecho en mi vida. Mentalmente rezando. Ese día, alias el Paisa, que ya había estado preso por rebelión, se convirtió en una prioridad. El Paisa no era muy conocido. Es un operativo pues que fracasa. En ese momento pues el Paisa se convierte en objetivo militar. Al rehacer sus pasos, los datos de inteligencia confirmaron por lo menos 200 secuestros y más de 300 asesinatos a su nombre. También perfilaron su debilidad. Comandante. ¿Pero cuántas veces tengo que decirlo? Señor, pero lo que... ¿Pero qué? Perdón por interrumpirlo. Las vistas y vaya para que los podamos recibir. Pedía cosas muy insólitas, como muchos juguetes sexuales y un ungüento chino y cosas de este tipo. Juana, venga para acá. Usted me tiene que arreglar el bigote para recibir a los señores que van a hacer la paz. Entonces comienzan ellos a ver que tiene un perfil que suele llevar prostitutas a su campamento. Ese es el diablo. ¿No, mona? No se va a ir sin que le dé un regalito. Espera y verá. Eso generó una estrategia especial de infiltración por parte de la policía, hasta ahora desconocida. Muchas personas piensan que la inteligencia es una interceptación telefónica. No, eso no es tan cierto. Bueno, pues vamos a ver entonces. En las misiones que hacemos, se acaba la misión y muchas cosas no se saben. Por el mismo pudor personal, porque pasaron cosas que uno prefiere dejar ahí. Seguirlo sepa dinero. Entendido, mi coronel. El trabajo encubierto del comando dio como resultado las coordenadas donde acampaba el demonio. El 22 de septiembre de 2008, en un bombardeo murió Aicardo de Jesús Agudelo. Otro que se jactaba de ser imposible de encontrar. Siempre y toda persona tiene que dejar un rastro. Usted no puede pasar por el mundo sin dejar un rastro. Y sobre ese rastro es que estamos nosotros. Que se venga guerra. ¡Maldito traicionero! Dígale más sapos. Una recompensa hasta de 1.000 millones a los ciudadanos que con su información permitan la captura de esta persona, alias Don Mario, jefe de estos narcotraficantes. Era una persona que simplemente infundiendo terror en los demás logró llegar al punto donde estaba, ¿no? Ser uno de los grandes capos colombianos y tener una región del país subyugada a sus decisiones. Ustedes me conocen a mí muy bien.
Saben que yo soy un hombre trabajador como ustedes. Era radical en sus decisiones, una persona tosca o brusca, hablaba muy poco, siempre infundió terror en las personas que estaban en su entorno. Así es un papá. ¿Es que acaso me deja el papá por ahí tirado o qué? De ese don Mario que se conoció en los recientes años, podrían hablar algunas cifras estremecedoras. Se le atribuyen más de 2.000 asesinatos y el envío de 100 toneladas de droga a Estados Unidos en menos de 2 años. Sin embargo, poco tiempo atrás, se movía en otros terrenos del mundo delictivo. Cuando el último de los hombres del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas entregó su fusil, la cuenta de combatientes desmovilizados de este grupo llegó a 1.538. Por ellos habló su comandante, alias el Alemán. Desde el primer momento en que tomamos las armas. Uno de los tantos que entregó su fusil pasó inadvertido, porque aunque esencial en la estructura paramilitar, nunca dio entrevistas, posó ante las cámaras ni expuso su identidad. Se trataba de Daniel Rendón Herrera, don Mario, el hermano del Alemán. Obviamente don Mario pues era un testaferro de esa persona y él lo empodera de alguna manera en la actividad paramilitar, dándole el control del narcotráfico en la zona de Urabá también. Experto en finanzas, consentido de los hermanos Castaño, con más de 15 años en la organización, consolidó la expansión de las AUC en los Llanos. Regresó a Antioquia y Chocó, donde en total silencio ingresó en la negociación con el gobierno. Pues fue un proceso que la sociedad vio con mucha sospecha, porque de alguna manera se pensaba en una primera instancia que negociar con ciertas personas, como Carlos Castaño, que estuvo en el en el puro origen de ese proceso, pues significaba atar en esa negociación a toda una estructura y de alguna manera el país perdió de vista que las autodefensas no tenían un jefe único, sino un vocero, que es distinto, que eran grupos confederados, cada uno con su propio poder. Él fue otro de los que hizo caso omiso al llamado del gobierno para que los líderes paramilitares afrontaran el proceso de reinserción vigilados por la ley. En 2006, don Mario empezó a mudar de piel. Don Mario es un paramilitar que después va a empezar a comandar un grupo de Bacrim muy grande en la zona del Urabá. Pues creo que es la peor decisión que ha tomado Álvaro en su vida. Entre esos dos no me llegan ni a los talones y usted lo sabe muy bien. Mientras que los otros comandantes eran extraditados, tejió una red delincuencial sin límites. La estrategia que utilizó fue amedrentar a los capos que, por decirlo de alguna manera, tenían un menor nivel que él. Si no servían para su causa, pues simplemente los sacaba del camino. Ya sabes, ¿no, Jason? Para nosotros y para todo el mundo, el guacamayo murió ahogado. Se le atribuye la creación de las bandas ilegales, hijas del paramilitarismo. El gran objetivo de él es como tratar de reconsolidar ese imperio que él tenía antes de ir a la cárcel y que tenía él con el hermano, porque se encuentra completamente atomizado. Y nosotros ya tenemos identificado al señor NH. Solo entonces hizo público su rostro. Primero fueron los jefes, luego la oficina de Envigado, luego hicieron parte de la autodefensa. Amenazó a don Berna, otro temible hombre de la mafia que nadie tocaba. Para defendernos de una campaña de exterminio que emprendió el señor HH y don Berna. Le quitó su poder sobre la oficina de Envigado, reconocida estructura sicarial en Antioquia. Él inculpa a la oficina de Envigado de unos delitos de los cuales él mismo es responsable. Este señor es partícipe del complot que contra nosotros. Y él, este video lo hace llegar a la policía con la intención de decir, mire, yo estoy tratando de ayudar y realmente todos tenemos que pelear es contra la oficina de Envigado. Para extorsionar los políticos. Este hombre, nacido en Amalfi, Antioquia, tocó con su poder los más altos círculos gubernamentales del país. Buenas noches. El exfiscal de Medellín, Guillermo León Valencia Cosio, hermano del ministro del Interior en funciones delegatarias, fue capturado hoy y sometido a una audiencia de formulación de cargos por su relación con el narco paramilitar alias Don Mario. Condenar a Guillermo León
Valencia Cosio a las penas principales de 180 meses de prisión. Para ese entonces, cuando parecía poco vulnerable, los hombres de inteligencia de la policía ya estaban cerca de él. Aló. Hola, con Bernardo. ¿Cómo me le va? Lo que me falta es configurar la frecuencia para empezar a retransmitir la señal. Habían recopilado suficientes datos sobre las excentricidades del capo paramilitar y conocían tal vez su único aspecto vulnerable. Si le gustaba a una muchacha, pues se la llevaba. Y las personas, pues, al estar intimidadas, no podían hacer nada al respecto. Patrón. Don Mario, procedo inmediatamente. Una unidad se dedicó 3 años a seguirlo. La táctica confirmaba el principio básico de la inteligencia policial. Paciencia, dedicación, persistencia. El 15 de abril de 2009, reducido a una mínima expresión, cayó Daniel Rendón Herrera. Mucha atención, fue capturado Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Pasó de paramilitar desconocido a capo opulento, para luego caer en el profundo abismo de la naturaleza humana. Se encontró comiendo con la mano arroz, que era lo único que le quedaba después de la persecución de 8 días que hizo la Policía Nacional. Virtualmente como un perro. Estaba abrazado, acurrucado alrededor de una palma. Ahí llevaba 2 días. La de Don Mario es otra historia en la que la ficción se hace impotente ante la realidad. Se veía como un campesino indefenso, ¿no? No me explicaba cómo una persona de esas características llegó a tener el poder que tuvo. Alias Don Mario perdió los beneficios de la Ley de Justicia y Paz al comprobarse que seguía delinquiendo desde la cárcel. Se espera que sea aprobada pronto su extradición a Estados Unidos. El comando de élite se concentra ahora en la ubicación de capos emergentes que intenten sucederlo. Cuando regresemos, les vamos a contar la historia de un delincuente esclavo de la superstición y la caída del símbolo de las FARC. Volvemos. Parte de la labor invisible de la inteligencia es respirarle de cerca al enemigo sin que, claro, este se dé cuenta. En el comando, una red de video registra la actividad delincuencial de la ciudad y un seguimiento similar a este permitió la ubicación de alias Cuchillo, un peligroso delincuente que aseguraba tener pacto con el más allá. Comando de Fuerzas Especiales de la Policía sorprendió al narco paramilitar Pedro Oliverio Guerrero. Clasificado en el primer nivel de la lista de perseguidos, buscados. Los uniformados le taparon todas las salidas. Se ofrecía una recompensa hasta de 5.000 millones de pesos. Esto no es de cuentos, sino de que digan a dónde está Cuchillo. El asesino de asesinos. Durante 4 años, la mira de los organismos de control apuntó directo a Los Llanos, una extensa zona en el suroriente de Colombia donde un paramilitar asesinaba y desaparecía. Por lo menos 3.000 asesinatos. Ese monstruo sin pudor tenía por símbolo su alias y por alias la hoja metálica de su cruel forma de entender el mundo. Alias Cuchillo, un personaje siniestro que adicionalmente es muy interesante porque en él se reúnen muchos componentes de la violencia nacional, ¿no? Esta es la última vez que usa ese tono conmigo, ¿me entendió? Degollaba a sus víctimas. Este Cuchillo es testigo mudo de por lo menos 3.000 asesinatos. Porque siempre he portado mi cuchillo en la cintura y es una tradición llanera como un buen llanero que soy. Para que se les quede grabado en esos cerebros. Nunca perdono una traición. Pedro Oliveiro Guerrero, nacido en San Martín, Meta, protagonista de una de las historias más bárbaras del narcotráfico, uno de los 7 objetivos principales del comando élite de la policía. Una persona que llega a tener tanto poder, tanto dinero, que maneja todo el narcotráfico, que todo el mundo le tiene miedo, porque era una persona realmente temida. Necesito que me embale un camión con 600 bolsas de estas. Pero al mismo tiempo era un tipo absolutamente solitario, que ni siquiera tenía una relación con una mujer, digámoslo así.
Siempre fue un individuo misterioso, indescifrable, desde los años 90 cuando su hermano, Carecuchillo, lo llevó a grupos ilegales. Fue escalando posiciones dentro de la organización por su carácter sanguinario. De hecho, de ahí viene el alias. Fue escolta del capo Gonzalo Rodríguez Gacha. Trabajó con los hermanos Castaño, le sirvió a Miguel Arroyave en el bloque Centauros de las Autodefensas y desempeñó todas las labores posibles para un delincuente. Si nos independizamos no tenemos que aguantarnos los caprichos de nadie. De los paramilitares más importantes que existió como en el lado de los llanos orientales. Y creo que como lo más particular de él como objetivo era que lo titulaban el asesino de asesinos. Aún así, alguna vez se definió como un hombre con una noble inspiración. Un hombre de paz debe aspirar de mirar una Colombia muy tranquila, que eso es lo que queremos nosotros los combatientes. Contradictoria afirmación para el autor material de 3 masacres en las que 60 campesinos fueron descuartizados. En la zona hay grupos paramilitares, hay BACRIM, hay guerrilla y hay ejército. Y él logra meterse en todos y conoce el funcionamiento de todos. Entonces es como una especie de camaleón. Como es de bueno trabajar con profesionales, hombre. Cuchillo también fue de ese grupo paramilitar que tras alcanzar la desmovilización y entrar en el proceso de justicia y paz, decidió abandonar la negociación para encabezar una sangrienta campaña de exterminio contra aquel que se atreviera a tocar su negocio del narcotráfico. Aquí ya no hay nada, las sauces ya no existen. Es una relación un poco parecida a la de Don Mario también, porque él necesita recuperar un montón de zonas que están, un montón de territorios que están como divididos en 4. ¿Es que acaso ustedes piensan que yo no sé lo que está pasando? Si en las noticias, en la prensa, en la radio, en la televisión, a todo momento le están diciendo que las autodefensas están en guerra. Cuchillo es un personaje que expresa el carácter más mafioso de las autodefensas, la asociación al narcotráfico, la pérdida de las causas, la idea de un control territorial, las confrontaciones, las traiciones, el resultado de las confrontaciones y las traiciones. No presumía de su poder, aunque se preciaba de un Rolex millonario y de su gran trofeo de guerra. Es una pistola enchapada en oro, enchapada en diamantes y que además representa la opulencia del crimen transnacional. ¿Sí ve bien esta pistola? Linda. ¿Cierto? Mírala bien. Es de las últimas cosas que va a ver. Ya nos abandona la pistola y en ese momento Cuchillo la porta como símbolo de haber derrotado a sus 2 más poderosos enemigos. ¿Sabe quién me regaló esta pistola? Los mexicanos. Los agentes de inteligencia lo siguieron durante años sin éxito. Al parecer, una red de informantes oficiales lo protegía. Le digo a la división de Villavicencio que no se pongan en una deliberación conmigo, que esto no es de cuentos, sino de que digan a dónde está Cuchillo. Yo sé por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Vea, tiene que largarse ya de ahí. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pero la división de Villavicencio no puede seguir dando la sensación de que oculta a esos bandidos. Cuchillo estaba convencido que estaba tocado por poderes ocultos en lo profundo del llano. Es que yo en un solo día no le puedo hacer ese trabajo, no le puedo hacer esa contra. Pues le tocó irse conmigo. A mí hay un personaje que me impresionó mucho, que se llama Cuchillo, que se mete con el rollo de la brujería. Yo ya le di muchas oportunidades para que me demostrara que usted sí es una bruja de verdad y no fue capaz de adivinar. ¿Ahora qué cree que es lo que me va a tocar hacer, ah? Siempre se amparó en pitonizas. Porque él estaba rezado, estaba siempre acompañado por brujos. Un personaje que se movía entre la superstición y la realidad. Tal vez el delincuente más difícil de vigilar. No le gustaban las mujeres hermosas, no permitía la presencia de extraños. Sin embargo, Pedro Oliveiro Guerrero dejó una puerta entreabierta. Manejaba su estrategia, que le funcionó hasta cierto momento, pero como todos cometió errores y
y en el error que cometió, pues nosotros lo aprovechamos. Fotos de sus últimos días, videos de su intimidad, permitieron conocer que uno o varios integrantes de la inteligencia de la policía lo engañaron y llegaron hasta donde nadie antes llegó. Yo lo que necesito es que la ARPAC me preste seguridad. Eso le va a costar un billetico. Es que esto no es ninguna empresa de celaduría. Usted no necesita, digamos, adentrarse tanto a un punto, pero usted tiene alguien que le cuente qué sucede en ese punto. Usted como inteligencia se puede meter en los lugares que usted no se imagina. El 24 de diciembre de 2010, Cuchillo decidió romper sus rutinas. Ese día aceptó celebrar Navidad en una fiesta. Ese día, los poderes del más allá también estaban de juerga y nada lo pudo proteger. Manes fusilados. Sí. Una historia fantástica de persecuciones, hechicerías e infiltraciones que terminó con un Rolex a flote en el río señalando que el último gran capo murió ahogado producto del alcohol. Aunque los operativos hasta ahora narrados merecen toda la admiración, hay uno que revela el grado de devoción de los anónimos que se entregan al desconocido arte de la infiltración. De eso hay un trabajo alucinante. ¿A qué frente guerrillero pertenece? Entrado en el grupo fueron entre 3 años y medio y 4. ¿Como guerrillero viviendo? Con ellos. Y mandando mensajes y olvidándome de la familia. Quizás es lo más duro. Un trabajo de una gran pasión. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Ah? Meterse uno de guerrillero, ¿me entiendes? Y estar entre las filas guerrilleras, ganarse la confianza de la guerrilla. Y estar usted en una situación en la que usted no sabe de su familia es desesperante. En la que usted no sabe qué le espera más adelante, peor. Nadie sabe lo que es esto. Para el mundo, este detective no tiene nombre ni identidad. Su familia no sabe qué fue lo que hizo durante los años que lo dejó de ver. Él trabajaba en un objetivo. En 2005, básicamente se toma la decisión de empezar a trabajar al Mono Jojoy. Las estructuras del bloque oriental en Cundinamarca, pero el objetivo específico era el Mono Jojoy. Todo este operativo está alias el Mono Jojoy como estratega militar. Siempre estábamos confiados de que de pronto alguna infiltración se diera y que nos salvara la vida. Me vinculé a las FARC hace 30 años para luchar contra la guerra. Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño. Para ese entonces, el gran referente de la lucha armada de las FARC. Era un líder militar supremamente importante en las FARC, pero también era una imagen, era parte del ideario, de la mística de las FARC desde hace décadas. A continuación, el comandante Mono Jojoy, miembro del secretariado de las FARC-EP. Símbolo. Era el que mantenía ese espíritu y ese orgullo de pertenecer a las FARC. Una palabra de Jojoy a una persona era como si lo tocara casi que Dios. Llegó a las FARC en 1975 y pronto marcó los lineamientos del ala militar de la organización. Nosotros, entre todos, somos políticos. Como último recurso nos tocó empuñar las armas. De él surgió la idea de secuestrar viajeros en carretera y lo llamó pesca milagrosa. Indudablemente el Mono Jojoy era la cabeza visible del accionar delictivo. Para el aporte a la paz. Entonces eso lo hacen por las buenas
o por otros medios. Ya como integrante del secretariado y comandante del bloque oriental, ideó un plan ambicioso para llevar el terror de la zona rural a las ciudades. Están matando a la gente, entonces nosotros también tenemos que responder con armas. Direccionaba los ataques a las diferentes estaciones de policía. Eso lo hacía un blanco bien importante para la institución. En su cabeza tenía los detalles de un ataque sin precedentes en el país. Toma de Mitú, con 150 policías antinarcóticos y 50 indios bachilleres. Acá el río está coordinado hasta la pista y de la pista al río. En noviembre de 1998, más de 1000 guerrilleros aniquilaron la base de policía de Mitú, en Vaupés. Por los contundentes golpes que le hemos propinado tanto a la policía como al ejército. Murieron 60 uniformados y 42 cayeron en poder de la guerrilla. Una sucesión de ataques similares y secuestros políticos le dieron a esa guerrilla una herramienta para negociar. ¿Cómo así que hablar? Es que nosotros estamos en un momento de acción, no de palabras, camarada. Los atentados en las ciudades deben seguir. Nosotros queremos desde luego que nos reconozcan como una fuerza beligerante, porque eso da mucho más espacio y viene el reconocimiento de otros países, pero hasta el momento seguramente nos ha faltado meterle mucho más pueblo a esto. Magistrados. Se dice que en la zona de distensión se imponía la ley implacable de Jojoy. Pero a partir de este momento queda considerado prisionero de guerra. Como prisioneros quieren hablar mal de la guerrilla, pueden hacerlo porque no están obligados a hablar bien. Siempre nos transmitía que la orden era mantenernos vivos o muertos, pero que nunca iría a permitir la fuga de ningún prisionero. En esos años era un hombre temido y poderoso. Con todo el dolor del alma, pero... Hacia el 2005, cuando de nuevo se perdió en lo profundo de la selva, empezó a sentir el peso de la inteligencia del Estado, que avanzó en todos los frentes. En uno de ellos estaba este hombre tejiendo un engaño. Lo más difícil fue cuando me entregan un fusil, fingir que no sabía cogerlo, eso, o sea, va en contravía de lo que uno conoce, tomar el arma mal, cometer errores con el arma. Eso es bien complicado y la verdad yo pienso que los hombres de inteligencia casi que nacen para esa actividad. A Jojoy lo custodiaban 600 hombres y aún así, una táctica impensada y desconocida enviaba desde la selva pistas de su paradero. Me acuerdo tanto que cuando yo llamé a mi capitán, el oficial de control, él casi se va para atrás. O sea, él no creía que estaba hablando conmigo. Esos datos de inteligencia eran certeros. Muchas de las crónicas que nosotros descubrimos cuentan que había prácticamente autopistas a través de la selva, en donde pasaban carros burbuja con todo un equipo de seguridad. Lo que pasó el 22 de septiembre de 2010 fue histórico. Todos los datos confluyeron en una operación del ejército. El final es conocido, pero cómo se llegó allí aún es un secreto. Y decía, pero esto sí está pasando de verdad, o sea, ellos sí pueden hacer todo eso y mucho más. Algunos objetivos del comando élite murieron, otros están en prisión. Su historia, que inspiró el libro de Germán Castro Caicedo, Objetivo 4, ahora es una serie de televisión que más que ficción es la historia real del país. Mi familia están viendo la serie. Me dicen, pero eso no puede ser verdad. Eso es mentira, eso es pura ciencia ficción, pero está muy buena la serie. Y yo lo único que hago es sonreír. Muchos de los agentes que lograron infiltrarse en estas organizaciones pasaron meses e inclusive años lejos de sus familias. Sus historias protagonizan Comando Élite, una serie donde lo importante no es el final, sino los detalles de estos hombres que arriesgaron su vida para capturar a 7 delincuentes que aterrorizaron al país. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.